es muy especial en la que estamos para mirar nuestras raíces. Hoy, en una era que vivimos muy interconectados con los dispositivos, la tecnología, el internet, pero algo trascendental que pasó durante siglos y de los inicios de nuestra historia como civilización, que es la comunicación. Y algo muy esencial de la comunicación es la cultura y la lengua, el idioma. Entonces hoy trajimos a un invitado muy especial, a David Galeano, quien es lingüista, escritor, antropólogo, fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, autor de más de 18 libros y profesor en múltiples universidades. Es un referente nacional e internacional en la difusión del guaraní. David es un incansable defensor de nuestra identidad, un puente entre la academia, la cultura y la ciudadanía. Es un paraguayo que ha dedicado su vida a que el guaraní siga siendo una lengua viva, presente y respetada. Entonces esta noche conversaremos sobre su experiencia, su misión, el camino de recorrido, que nos puedan inspirar en esta pasión, en este hermoso idioma que lo seguimos manteniendo y que es muy especial en nuestro país, que es el guaraní. Así que sin más, quiero invitarle al profe David Galeano a tomar el escenario. Buenas noches, David Zapá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, con algo. Ya veo la presa. Quiero agradecerle acá a Juliano por la invitación, a todos ustedes por estar presentes acá y vamos a conversar. Quiero también agradecer de manera muy especial la presencia acá del presidente del Rotary Club Asunción Catedral, y algo que tenemos en común también con Juliano, el Rotario, el profesor licenciado Néstor Pereira, está presente acá también acompañando este encuentro que empezamos a hablar con ustedes. Por otra parte, está mi esposa Sabina Núñez, que también es profesora de guaraní, y bueno, tenemos una historia no solamente de amor, sino que de mucho guaraní entre los dos. Vamos a empezar. Quiero mostrarles algunas cositas, quiero comentarles algunas cuestiones que pueden ser interesantes para ustedes. Son líderes, le decía acá a Néstor, por ahí, y en una especie de yo parazo, se suele decir mata, cuerté. Mata, cuerté son los elegidos, los ultra super elegidos son los que están acá más o menos. Así es que por ese lado, el placer para mí de compartir esto con ustedes y de alguna manera incidir, voy a tratar de influenciar en ustedes algunas ideas que les pueden ser de utilidad. Cuando el liderazgo de ustedes se tiene que desarrollar, de seguro, en un alto porcentaje acá en territorio nacional. Y vivir en Paraguay y no conocer idioma guaraní probablemente sea una resta en el ejercicio del liderazgo, ¿verdad? Una resta. No digo que resta todo, pero tiene una incidencia importante de llegar a un lugar y decir, y uno ya sabe que está en algún lugar donde la gente habla. Que llegar y darle un buen saludo en castellano nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Ya por allí alguno se va a sentir medio incómodo, barrio que habla un guaraní, para que eso no ocurra, hay cuestiones así muy elementales, nada complicadas. Se creó nomás una especie de mito, ¿verdad? Con respecto al guaraní, que es la cuestión más complicada, que aquel que habla y se defiende guaraní, más o menos que tiene la entrada gratis al cielo, ¿ya? Y no es tanto así, ¿no? El hablar guaraní, como que habrán aprendido y conocen no solamente el castellano, el inglés, el francés, alemán, hablarán muchos idiomas, y es como les pasó con esos idiomas, lo que aquel o aquella persona que no habla le va a pasar, va a tener que aprender. Yo suelo decirles a todos que hay una base mínima con 350 palabras, una persona se defiende perfectamente en guaraní. Y esas 350 palabras, por ejemplo, incluyen los 80 verbos más usados, como comprar, traer, llevar, venir, ir, etc. Mira, voy a competir, a que venamos de la recuerda, y que tú te vas a mí, que me te coja
pregunto, por cualquier cosita, porque voy a hacer esto en un formato bilingüe, la idea es que me entiendan, no que yo haga gala de quizá la guaraní, eso no va a hacer tampoco a mí, tampoco a ustedes. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es justamente que de cuando en cuando, si es que hay alguien que no entiende, entonces yo pueda decir algunas cosas y hacer la traducción inmediata. ¿Quiénes no hablan guaraní? No. Tenemos uno o dos. ¿Y quiénes entienden pero no hablan? Estamos casi en familia, que hasta muy poco. Y obviamente esa es una cuestión muy interesante. El no hablar y el no entender es una cuestión que requiere un ejercicio un poquitito más intenso, pero el ya entender y no hablar es una cuestión demasiado fácil. El que entiende y no habla tiene 80% aprendida la lengua. Es la cuestión más complicada. ¿Por qué? Porque hay construcciones, estructuras diferentes. Bueno, antes de entrar, entonces, esta es una especie de prólogo que estoy haciendo, simplemente para que se sientan cómodos, pueden preguntar en el momento que quieran sobre la cuestión que ustedes consideren interesante para ustedes también. Yo no me cierro acá a una cuestión de un libreto ya hecho y no nos movemos allí. La idea es que podamos movernos en todas las direcciones y que en la medida que yo vaya hablando de algunos de estos temas, ustedes puedan preguntar o agregar cosas que quieran también. Bueno, yo llevo en esta cuestión, como decía Juliano, un buen tiempo. En realidad, el año pasado cumplí 50 años de dedicarme a la promoción de guaraní. Y yo le agradezco a Juliano la mención de que soy un referente en esta cuestión, pero sin llegar a ese punto, soy una persona que recurre mucho, que trabaja con docentes, con estudiantes, con campesinos, con sacerdotes, con militares, donde hay un lugar y la gente me llama, yo voy a estar sin falta allí. Ya estuve y voy a seguir estando. Lo único que dependo yo es una invitación. A mí me dicen, vení y yo me voy, ¿verdad? Así de sencillo es. Y trato de dejar lo que se dice una impronta, algo de utilidad en estos encuentros. Vamos a partir con eso que están viendo allí ustedes. Estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Paraguay 2025. En este Paraguay 2025 voy a poner ante ustedes los resultados de una de las tantas encuestas. Estas son encuestas de hogares, se hacen a veces anualmente, y quiero nomás que en ese sentido también tomen la referencia. Esta es una de las que más de bajo porcentaje le dio guaraní. La mayoría está por encima de esto que le vamos a mostrar acá. Esta se hizo en el 2019, los resultados se dieron a conocer en el 2020 en población de más de 5 años. Y una cuestión importante es que en Paraguay hay muchísimos niños que tienen por debajo de 5 años hablan el guaraní como su lengua materna. Estamos hablando de una población muy importante. Niños que tienen menos de 5 años hablan sin problema guaraní. Fíjense ustedes en ese primer porcentaje. Dice que un 38,5% de la población de Paraguay solamente se comunica en guaraní. Esto no, al momento de consultárseles, y creo que hablan guaraní. Dicen cosas en castellano, pero son cuestiones esporádicas, unas cuestiones así muy escasas en el discurso, pero más se comunica, la mente funciona guaraní, ¿verdad? Y si ustedes quieren, por un segundito, redondear este porcentaje inicial de 38,5 a 40, y calculando nosotros sobre una base, digamos ya registrada, documentada por el INE, en el último censo somos 6.109.000 habitantes. Y si ustedes multiplican 6 de 6 millones por 40% guaraní hablantes, 6 por 4, 24, son 2.400.000. Como dije que esto es un porcentaje no real al censo, pero aproximado, pueden ustedes redondear allí en 2,5 millones de paraguayos que solamente se comunican en guaraní, y donde probablemente cualquiera de ustedes en algún momento en el ejercicio de la práctica de líderes o de lideresas que tienen ustedes van a tener que sumergirse, van a hacer una inversión, y en ese espacio social esta va a ser una herramienta fundamental, ¿verdad? La comunicación es la base de cualquier tipo de procesos favorables o desfavorables, inclusive
que nosotros vamos a encontrar. Bueno, siguiente segmento, un 30,6%, dijo hablar guaraní castellano, con un dato muy interesante también allí. La mayoría de los que están en ese 30,6% primero hablaron guaraní y luego aprendieron castellano. Acá les tengo, voy a poner a mi señora otra de ejemplo. Ella escribe hoy. También acá estábamos hablando con Néstor. Él es de Yaguarón. Él nació, creció y habló más guaraní que castellano. Me contaba inclusive unas experiencias medio complicadas que tuvo acá cuando vino la primera vez y luego tuvo que retornar y finalmente no tuvo otra que venir y allí aprender y comunicarse como lo va a hacer perfectamente en castellano. Pero fácilmente yo me encuentro con él y él no me saludó en castellano ni yo hablé en castellano, más tengo que me es la frecuencia del encuentro hace que, por aquello de que más acostumbradamente nos comunicamos guaraní, no sabe fácilmente guaraní. Fíjense ustedes, 28,5% de la población de Paraguay se comunica exclusivamente en castellano. Si tomamos estos datos, toman ustedes los dos primeros, 28,5 y 30, prácticamente un 70% habla guaraní, y si toman ustedes el 28,5 más 30 son casi 60. De hecho, en el porcentaje que vamos a irnos por aquello de que es una cuestión democrática, aquel que tiene más y con respecto al que tiene menos guaraní, el idioma más hablado en Paraguay. Aparecen allí otros idiomas, y en estos idiomas están incluidos todos aquellos que viviendo en Paraguay no hablan guaraní ni castellano. El caso de los brasileños, alemanes, árabes, orientales, y las propias comunidades indígenas. Muchas veces la gente piensa que en el discurso de muchos es común escuchar los guaraníes. Bueno, y resulta que no todos son guaraní, no todos los pueblos indígenas hablan guaraní. Tienen idiomas tan diferentes, es como que yo le digo a ustedes, así de diferente como es el inglés del castellano y el inglés y castellano del chino, ¿verdad? Así también son las diferencias que existen en estas lenguas. Nosotros hoy tenemos 19 naciones indígenas y de las 19, 6, solamente 6, que son las más novedosas y que sea de paso, son de habla guaraní. O sea, tienen como lengua el guaraní. Y luego están otras, repito, son lenguas tan pero tan diferentes que entre ellos jamás se van a entender. Bueno, eso tienen ustedes un mapa de lo que es Paraguay, y estos números no es que varían en 10%, 15, 20% de 3 años a 5 años. Ustedes saben mejor seguramente por manejar estadística y demografía que los números que se dan a nivel social no tienen cambios muy violentos. Cuando hablamos sobre todo de cuestiones como la lengua, ¿sí? Les voy a mostrar otra referencia. Esta es internacional, no es una referencia nuestra, sino que es un... Bueno, esto que ven ustedes acá, ya aumentar un poquito nada más de imagen para que se vea mejor. Empezando por acá. Esta es una referencia en lo que es América, particularmente América Latina, ¿verdad? Y van a ver ustedes de las lenguas originarias, nativas, indígenas, como cualquiera de sus nombres. Nos estamos refiriendo a los habitantes originales de América, ¿verdad? Y van a ver ustedes, por ejemplo, el caso de México, país millonario, pero que apenas tiene un 5,2% de hablantes de lenguas nativas, 5,2%. Van a ver ustedes en el mapa de México un montón de naciones, en realidad son naciones, son como repúblicas. En esa mirada a veces tan injusta hacia ellos, pues el concepto de minorización cae muy fuertemente sobre ellos, ¿verdad? Ya se le dice etnia, se le dice parcialidad, se le dice pequeños grupos, pero en realidad son naciones, ¿verdad? Tienen sus idiomas, sus costumbres, sus autoridades, su religión, un mundo dentro de un gran mundo que en este momento se llama México.
ocurre en todos los otros países. 5,2. Van a ver el caso de Guatemala, el 23%. Ahí están los famosos maya quiché, el idioma hablado en esa zona. Es probablemente una región donde fuertemente se mantienen las lenguas, y sobre todo el llamado conocido como maya quiché. Y van a ver después el caso de Cuba, aquí la otra es la que está al lado, Santo Domingo y compañía aquí, todo ese sector que marca 0%. Es decir, la población, por más que sean millones, ya no da siquiera para hacer el cálculo mínimo de cuántos nativos quedan aquí. Van a ver ustedes allí 0,02, 1,3, 1,8, 0,4, 6,4 y entrando en América del Sur, van a ver ustedes el caso de Venezuela, 1,5, el caso de Colombia, 0,8. Colombia también tiene muchas naciones indígenas, pero el total ya no suma lo suficiente para hablar de un porcentaje alto de hablantes. Hay una diversidad muy importante, pero ya no son numerosos. Van a ver ustedes el caso de Ecuador, 6,8, el caso de Perú, 16%, estamos hablando del famoso quechua, que también tiene una influencia en Ecuador, en Colombia, en la parte de Venezuela, un poco de Panamá y mismo acá el caso de Bolivia. Pero en lo que hace a Perú, estamos hablando del 16%, menor al maya de Centroamérica. Y en el caso de Bolivia, 23% aymara, es la lengua más hablada en Bolivia. Y bueno, nosotros nos llevamos acá todo por delante, 87% del Paraguay sigue hablando una lengua nativa. Y es el fenómeno que hasta ahora la gente que se interesa en el caso del Paraguay más les resulta difícil entender. Es muy difícil entender porque es una especie de ironía esto. Si les decía recién que apenas el 1,2, 1,3% de la población total del Paraguay es nativa indígena, hablante de guaraní. Sin embargo, 87% del Paraguay hoy habla guaraní. ¿Qué significa eso? Que prácticamente un 85% que habla guaraní ya no es indígena, no es nativa a la población, no es originaria, ya es mestiza, pero predomina la lengua. Hablamos de un 87%. Este es un caso único en el mundo, el caso del Paraguay, donde se hizo todo, pero absolutamente todo, para destruir a la lengua. Estoy hablando de procesos violentos, procesos terribles, y sorprendentemente la lengua nunca jamás desapareció. Al contrario, se fortaleció. Wow. Vean ustedes el caso de Brasil, también enorme el país, 0,3. ¿De dónde acá? Uruguay tampoco ya tiene unos núcleos muy pequeños de población muy guaraní, ya no marca siquiera, quedó un 0%. El caso de la Argentina, 0,8%, todos están en la parte del norte, allí lo que sería, por ejemplo, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, porque en Corrientes tampoco hay, ¿verdad? Y da esos 0,8 millones de Chile, sobre todo la primacía del Mapuche, en un 1,3%. Por Paraguay, 87%. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Hablaste de que la lengua guaraní pasó por un proceso histórico de sobrevivencia. Sí, terrible. Y yo no llegué a entender, a escuchar, a encontrar mucho de eso realmente. Mi abuela fue la que me comentó más o menos. Y puedes hablar un poco por qué proceso pasó, porque muchas veces no sabemos y se dice por un lado que estaba prohibido hablar guaraní, se dice que la polca era como una forma de expresión también. Después nace un poco la guaraña para encontrar una música 100% paraguaya, pero por el tema del guaraní nadie sabe realmente por qué, cómo, porque no está escrito como tal eso, ¿verdad? No lo encontramos. O sea, las fuentes no llegan a todos. No llegan a todo, exacto. Vamos por parte allí, para tratar de entender esta historia. Llegan acá los conquistadores, y estamos hablando de 1524, 1527 y 1537 que se funda Asunción. Llegan acá y la historia dolorosa que todos escuchamos es que se bajaron felices y contentos, acá los indígenas también, tomaron la pipa de la paz, firmaron un tratado de amistad y amablemente los indígenas se dieron a sus mujeres. ¿Verdad? Esa es la historia dolorosa.
El que cree eso es ingenuo y probablemente le considerablemente de turista de 3 4 años. El que conoce el resto de la historia sabe que no fue así. Quienes vinieron a América, no vinieron los más intelectuales, no vinieron la gente que se rebosó de conocimiento, de educación y de cultura. Los que fueron convidados a hacer esta gran aventura fueron los presidiarios, a los que se les dijo, bueno, si van y consiguen vivir, quedarán libres. Y si no, fueron por el camino, y bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros? Van a morir. Vinieron acá, 9 meses de viaje, todos tipos, con el perdón de la dama, que tratar de ser suaves, pero llegan acá, entran en este sector, se encuentran con unas mujeres hermosas, todas desnudas, y no hubo ni la pipa de la paz, ni el tratado de paz en mitad. Directamente se encargaron de meterse con todas las mujeres. Y claro, uno tendría que entender la historia en su contexto, en ese tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cada uno fue encontrando otras mujeres, otras más. Y las mujeres quedaron embarazadas. Y esos padres irresponsables quedaron en lectura, cuidaba la madre. La madre, ¿qué idioma habló en ese momento? Guaraní. No habló chino, ni alemán, ni coreano, ni castellano. Obviamente las criaturas que nacieron de ese tipo de relación fueron criadas por sus madres y aprendieron a hablar guaraní. Primera razón importante, porque la mujer en Paraguay tiene, más allá de lo que comúnmente se le agradece, se le hace aplausos todo el tiempo, la presencia de la mujer es capital en Paraguay. Es decir, imposible entender la historia de Paraguay sin entender el valor de la mujer en Paraguay. Esto no le resta mérito a otras mujeres de otros lugares, pero la de acá fue sencillamente fuera de serie. Empieza ahí el proceso, ¿verdad? ¿Qué pasó? No fueron tampoco numerosos porque llegaron acá. Ellos dejaron criaturas, entonces criaturas educadas por la madre siguieron siendo hablantes. Ya no fueron puros nativos, sino que ya criollos y mestizos después. Pero hablantes de guaraní. Pasó el tiempo, y fíjense ustedes que hasta en tiempos de la colonia, cuando acá llegan los misioneros, se dio un fenómeno muy particular. Ellos fueron reducidos. Ustedes van a hablar de las reducciones jesuíticas. La reducción, el sometimiento. Voy a ser un poco más fuerte y significa esclavitud, ¿verdad? Porque así fueron tratados. Entonces ellos llegaron, fueron sometidos a un modelo de vida totalmente, diametralmente opuesto al de ellos. De vivir en el monte sin tener ningún tipo de construcción material, tuvieron que construir usando piedra y otro tipo de materiales que ellos mismos se encargaron de ir confeccionando. Claro, a los golpes, y no fue precisamente una cuestión muy cariñosa trato con ellos, ¿verdad? Construyeron todas esas moles de piedra, vivieron allí, y calculen ustedes, en 1610 hasta 1767 que fueron expulsados, los jesuitas en particular. Pasaron 150 años. 150 años. Imagínense ustedes, nosotros probablemente podemos ir 60, 70, 80 años. El doble es lo que pasó el tiempo en tiempos de las misiones, como hoy se le dice, ¿verdad? Se le dice. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando fueron expulsados, los indígenas se quedaron en las reducciones. No, volvieron todos al monte. 150 años después volvieron al monte. La sangre les llamó al monte. Y esas enormes construcciones en que se convirtieron en una palabra que todos ustedes conocen, ruinas jesuíticas. Que dicho sea al paso, hoy está prohibido decir. No se tiene que decir más ruinas, tenemos que decir misiones. Pero la palabra ruina, ¿qué significa? Todo lo que cayó, todo lo que se tumbó, todo lo que no prosperó. Yo conozco la ruina que hoy es hermosa, donde la gente va y escucha un concierto y escucha música y recorre la ruina de Trinidad. Mi madre fue allí. Y yo siendo criatura iba a ese lugar, era una especie de monte, un yuyal enorme, hasta que después se rescató lo que había y cuando tenemos la imagen que hoy tenemos. Pero finalmente fueron ruinas, que se pueden entender de dos maneras. Políticamente, la derrota de un proceso que se inició con la idea de fortalecer el concepto de la conquista y de la colonia, la dependencia de España. Finalmente, ellos, repito, volvieron al monte. Poco tiempo después se gesta la independencia,
todos los que fueron independentistas hablaban guaraní, desde Fulgencio Riveros, el Gaspar Rodríguez de Francia, que cuando asume Francia, Francia le da el segundo toque a lo que hoy es la nacionalidad del Paraguay, incluido el guaraní como el elemento más importante dentro de la nacionalidad paraguaya. ¿Y qué hizo Francia? Cerró las fronteras, no le dejó entrar a nadie. Acá siguió creciendo la población siguió hablando guaraní. Él escribía en guaraní a su delegado de frontera. Hay muchísimas referencias, me tocó trabajar muchos años con el Instituto de Investigaciones Históricas, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, con el doctor Alfredo Viola, el señor Cuyaki, la doctora Blanca Romero de Viola, el doctor Roberto Romero, hermano de Elio Romero, que formamos parte de esa institución y trabajamos mucho en un archivo y rescatamos documentos de la época de Francia, que muestran una época floreciente, pero todo, sobre todo culturalmente, encerrada y practicando un modelo tradicional de la cultura paraguaya guaraní. Termina el gobierno de Francia, asume Carlos Antino López, y López, intentando abrir la frontera que hizo y buscó, digamos, una mayor formación de los jóvenes, sobre todo en el conocimiento castellano y en la cultura universal. Los mandó a muchos de los jóvenes a Europa, entre ellos a su hijo, volvieron, y a la vuelta se genera el tercer espacio que quiero mencionar. Se arma desde afuera lo que conocemos como la Triple Alianza. La Triple Alianza contra el Paraguay. No es la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, no, es la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Hay que ser claro, yo por lo menos siempre soy claro. Entonces, una de las razones que todos sabemos, que habremos leído en alguna fuente, de que esa guerra se gesta porque el Paraguay era una potencia emergente y que era una especie de peligro para los intereses ingleses. Y allí es donde se hace el acuerdo y parte de ese acuerdo era iniciar la guerra contra el Paraguay, a fin de someter al Paraguay y luego repartirse el territorio paraguayo. Pero allí hay un hecho muy interesante. Antes de empezar la guerra, una de las cabezas, los referentes más importantes de la Triple Alianza, esto que yo digo está documentado, pero todo lo que les voy a decir está en papeles, está en libros, están los archivos. El entonces presidente argentino Bartolomé Mitre dijo textualmente: si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar al guaraní. ¿Qué es lo que nos hacía y nos hace hasta hoy uno a los paraguayos guaraní? Quitémosle al paraguayo guaraní y nosotros somos cualquier cosa. Nos pueden sacar bolín, no hay problema. Nos pueden sacar el sándwich de banana, no hay problema. Nos pueden sacar tereré, sin problema. Nos pueden llevar chipá, no pasa nada. Pero el día que nos quiten el guaraní, ese día somos cualquier cosa. Y hay algo que siempre nos unió y generó eso que se llama una cohesión psicosocial. Eso fue el guaraní. Y eso dijo Mitre antes de empezar la guerra. Empieza la guerra y al poco tiempo, ya en el territorio paraguayo, López convoca en Paso Tucú a los más entendidos en el guaraní y les dice a ellos: háganme un alfabeto, vamos a escribir el guaraní, nosotros hablamos guaraní. Y allí le llaman una partida de conocedores del guaraní y ellos se encargan de hacer un acheguete, un abecedario. Y con ese abecedario, poco tiempo después se publica, y en el nombre que se van a dar cuenta, Cabisuquí, el Cabisuquí, un periódico de trinchera. Y el Cabisuquí es la avispa, esa que pica tan dolorosamente. Y ese fue el efecto del Cabisuquí, el picarle fuertemente a los adversarios. Y apareció el Cacique Lambaré, el Centinela y la Estrella, fueron 4 periódicos de trinchera. Y entre los que escribieron allí estaban héroes como Natalicio de María Talavera. Probablemente yo les diga estos nombres, ni idea tenemos. Lo que todavía hasta ahora nos muestra que la educación que se aplica en el Paraguay sigue siendo colonialista, ¿verdad? Poco o nada de referencia a lo nacional, y eso hizo en el tiempo que inclusive perdamos nosotros ciertas fortalezas individuales, que siempre a veces nos sintamos menores o como más chicos ante los otros. ¿Y por qué? Porque siempre en la vista nuestra los otros fueron mucho más que nosotros, ¿verdad? Entonces, siguió Natalicio María Talavera, él escribe una de sus famosas obras llamada Caíque Aguajamopi, y dice así: Bojapuy Añarimbá,
o Ibarita Yehoní, o Yoguaba Angaka, y Yaguaba Bopi, pero segundo el Cajiba, Tolomita y Yaguaba, Venancio Flores Bopi, la triple alianza Guaba. Él se burló en ese momento, nada más y nada menos que la cabeza de la triple alianza. Dice que, pero segundo el Cajiba, Bartolomite, Bartolo le dice, una ofensa. Ella va y la gente se reía allá. Bueno, y vean, todo eso es la moral de la gente. Y finalmente, Venancio Flores Bopi. Ustedes saben que los uruguayos se retiraron antes de atacar, a Asunción llegaron los argentinos y la guerra terminó con los brasileños en el nombre siempre de la Triple Alianza. Las más grandes batallas que se libraron, todas se libraron. Hay una héroe, una heroína a la que ya hace poquito tiempo se rescató de allí, del montón de eso que ya nadie sabía, que estaba más una gente en la basura, se sacó y bueno, hoy la conocemos. Ramona Martínez, la héroe de Lomas Valentina, la heroína de Lomas Valentina, hoy Caibate. Probablemente yo le pregunte a muchos, yo no conozco, pero ¿dónde queda? Y queda acá, siquiera me deja 50 kilómetros, departamento central, entre Villeta y Nueva Italia. Un sábado de mañana que tengan los domingos les invito a visitar lugares tremendamente impactantes cuando uno está allí y cuando uno comienza a leer parte de la historia que por fin se rescató allí. Esa mujer habló guaraní, ni por tampoco habló inglés, ni francés, ni alemán. Soldados paraguayos hablan guaraní. Pasa el tiempo, se libra la más trágica, la más sanguinaria de todas las batallas de la guerra del 70, la batalla de Piribebí. Piribebí conocida como la ciudad heroica. 1.600 paraguayos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ni siquiera eran combatientes, porque más o menos se manifestaban como combatientes, no pasaban de 400. 1.600 estaban allí, gente común y corriente. 20.000 brasileños rodeaban Piribebí. Le intiman al héroe paraguayo, que diría decir el nombre, y probablemente más uno lo va a confundir. Pedro Pablo Caballero. Yo voy a muchas partes y digo el nombre de Pedro Pablo. El prócer. Ese es Pedro Juan. Pedro Pablo Caballero. Ilustre desconocido. Héroe paraguayo de la batalla de Piribebí. Murió destrozado. Después de violar frente a él a su mujer, lo ataron sus extremidades a 4 caballos. A una orden los caballos desmembraron a Pedro Pablo Caballero y por la duda le cortaron la cabeza. ¿Quién sabe? Y nadie. Alguien va a decir, ¿cómo lo mataron? Qué loco, ¿cómo van a hacer eso? Y la historia no la conocemos. Me tiraste la lengua y estoy diciendo un poco largo, pero bueno, voy un poco más. ¿Qué pasó? Empieza la batalla. Ya en ese momento era la cuestión, pero ¿por qué los que le defendían a López? A López le tenían que haber atado de la mano y entregarle y ya se acababa la guerra. Ustedes se imaginan lo que hizo Pedro Pablo Caballero cuando López llega junto a él. Él le dice que búscate un día, le dice, andate, por él yo creo que se. Para que alguien haga algo como eso, ya tendría que quererle demasiado a su otro hijo. Para decirle andate y nosotros acá vamos a hacer lo que tenemos que hacer. 20.000 soldados atacan Piribebí el 12 de agosto de 1869 y por 10 de la mañana hay pequeños lapsus, se cortan minutos y al reanudarse la batalla un capitán paraguayo de apellido Solalinde, uno de los héroes de Piribebí, ve del otro lado a cierta distancia al comandante de las tropas brasileñas que estaban atacando Piribebí, que era el general João Mena Barreto. ¿Y qué lo ve sobre un caballo? ¿Y qué hace Solalinde? Le llama al mejor de sus tiradores, que tampoco ustedes saben quién es. Mueren por saber quién es. Les voy a contar quién es. Un mitaí, algunos dicen 14, otros dicen 15, otros dicen 16 años. Cabo, ¿verdad? Gervasio León, un mitaí, que no hablaba inglés, jamás lo había escuchado alemán, nunca habló ruso, ni siquiera castellano, guaraní. Que le dijo Solalinde, yo mi inglés, el sabio que caballo ya pija en el caño Andrés. Dale un certero balazo y que muera. Mitaí de 14 o 15 años.
que ni siquiera se sabe bien, le da un certero balazo a la altura acá del vientre y cae y muere Joao Menado Reto. ¿Quién fue Joao Menado Reto? El amante del comandante de la Triple Alianza, del conde Deu. Aclaro que no tengo nada contra el tema, solamente estoy mencionando el hecho de tal cual como ocurrió. ¿Por qué? Porque eso desencadenó un feroz enojo del conde Deu que dijo, pero ¿qué es lo que dijo? No dijo luego mátenlo, eliminen Piribebuy, borren del mapa Piribebuy. Y allí viene todo, allí viene todo. Ustedes recuerdan el caso acá de Coaborraños, 400 personas muertas. En Piribebuy estaba el hospital de sangre, habían 600 personas. Fueron masacradas, se les prendió fuego y murieron todos allí. Entre ellos inclusive brasileños que estaban siendo atendidos por los paraguayos. Y cuando ya no había nadie, y calculen ustedes, eran más o menos las 4 o 5 de la tarde, otra vez las mujeres, que tanto se acordó el Papa Francisco y dijo, la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América, refiriéndose a estas mujeres. 100 dicen algunos. Podemos pelearnos más o menos, no importa, pero 100 mujeres que salen pertrechadas con nada. Eran garrotes, botellas de cacao, se dice guaraní, las botellas rotas, piedras y tacú, agua hervida. Y en términos militares se dice a pecho gentil, sin tener ninguna defensa. Salen, vienen los brasileños, le pasan por encima, le cortan la cabeza, mueren aproximadamente 60 y poco más por ciento. Y Dios mío, por una vez más, habría que estar en la piel de ese 35% de mujeres que quedó. Fueron violadas, recontra violadas, ultra recontra violadas por días. Eso no se cuenta en ningún lado, le cuento yo con mucha responsabilidad. Y esa es esta parte. ¿Qué pasó con esas mujeres? Pasó el tiempo y esas mujeres hicieron algo que no creo que ninguna mujer del mundo haga. Pero para juzgarla a estas mujeres, yo les invito a que se pongan en sus zapatos. Porque juzgar de afuera es fácil. ¿Qué hicieron estas mujeres? Mataron en sus vientres a los hijos de sus violadores brasileños. Esa es la mujer paraguaya. Piribebuy prácticamente fue votada. Ustedes van a recordar que hoy los artistas con mucho orgullo ponen un poncho que se llama poncho de 60 listas. Se llama poncho para ti. Un poncho que es un motivo de orgullo para todos nosotros, porque algún tiempo después, ya revisando lo que fue el escenario de la guerra, allí al costado de la iglesia se hicieron las excavaciones y se encontraron 60 cuerpos, todos degollados. En esa batalla no hubo una sola persona que no haya sido degollada. No era solamente meterle bala, era cortarle el cuello. Y eso pasó, y allí estaban degollados 60. Por eso hay 60 listas que recuerdan a los 60 cuerpos encontrados al costado de la iglesia de Piribebuy. Voy a cerrar un poquito y que le doy la palabra acá a nuestra compañera. Termina la guerra, 4 días después, el otro episodio triste. Hoy hablamos y no cuesta nada decir 16 de agosto, día del niño, y 16 de agosto, batalla de Costaño, chao. Ya pasamos a otra cosa mariposa, mañana el 17, antes fue el 15, el día de la fundación, pero allí nomás se acabó. Imagínense ustedes casi 5.000 niños, pero hablamos de niños. Yo tengo nietos que tienen 12, 8, 7, y de esa edad eran los niños. Eran los que iban acompañando a sus padres, ya no había quienes más podían defender. Y esos niños en la Costa New finalmente fueron rodeados por 16.000 brasileños que les pasaron encima en una batalla que duró todo un día, y esas criaturas fueron también decapitadas y fueron quemadas. Esas criaturas, yo les puedo asegurar
que hablaron toda su vida en guaraní y que en ese momento lloraron y pidieron por favor que no se les haga nada. Si ustedes se ponen en la situación de un niño de 12 años, viendo todo el peligro que había, me imagino lo que habrá sido la indefensión en cada uno de ellos. Él murió. Más de 2.000 niños cayeron prisioneros, hecho inédito en la historia de la guerra del mundo. Niños prisioneros. Y 500 se escaparon y fueron hasta el final con López. Termina la guerra inclusive por la presión internacional, pero sobre todo por la muerte de López. El 1 de marzo de 1870 el Paraguay queda diezmado. Yo quiero que busquen y que me muestren una guerra donde la guerra se gana normalmente por 5% de muerte, que es un desastre. Si le matamos al 10% del enemigo, terrible. Si le matamos a 20%, eso, no sé, nos vamos todos al infierno y condenados allí por toda la vida. Matar 50%, no sé, si hay otro infierno nos iremos allí también. Pero matar 90% no existe en ninguna parte. Y termina la guerra, y en la historia van a encontrar la clasificación de las mujeres en tres. Las mujeres que se encargaron de proveer a lo largo de la guerra, que fueron las famosas residentas. Lastimosamente en ese proceso de la guerra hubo una partida de hombres que traicionaron la causa del Paraguay, fueron conocidos como los legionarios. Y las mujeres de estos hombres tuvieron que pagar las consecuencias. Ellas fueron las destinadas, que en una cantidad de 2.500 más o menos fueron a parar a Caguas. Todas fueron adelante. Y las que volvieron son recordadas como las reconstructoras. Las reconstructoras, mayoría mujeres, con una ínfima cantidad de varones que hicieron algo inédito en la historia del mundo. Esas mujeres tuvieron hijos y no macanas. Tuvieron 10, 12, 15, 20 hijos. En un Paraguay con 100.000 habitantes, cuando empieza la guerra del Chaco, casi tuvimos 400.000, gracias a esas mujeres. Esa es una cosa impresionante. ¿Y qué idioma usaban esas mujeres? ¿Y en qué idioma educaron ellos? Guaraní. Entonces, si hoy ustedes me preguntan por qué hablamos guaraní, allí está la razón. Pero algo más. La guerra no terminó allí. Yo sospecho que todavía la guerra no terminó hoy. Puedo estar equivocado. Tremendamente equivocado, ojalá sea así. Pero hasta que alguien no me demuestre lo contrario, yo tengo todavía un sentimiento así como que algo por dentro me salta y me dice todavía no se acabó. Termina la guerra, ¿y qué hicieron? Los pocos que quedaron acá fueron a la Argentina a estudiar para ser docentes, y allá se les dijo, a la guaraní es ser guarango. Todo el que habla guaraní, guarango. Indio, campesino, yurupiá, saguapá. Todas las expresiones negativas contra el guaraní. No murió el guaraní, no murió el Paraguay, quedó 10%, y quedó la lengua, y había que matar la lengua. Y era indio, campesino, yurupiá. Le encontraban a uno hablando guaraní y le entregaban una monedita. Al otro día, otro a él, le pasaban al otro y al otro, y llegaba el fin de semana, y el último que tenía por lo bajo recibía 10 latigazos por hablar guaraní. Muéstrenme un idioma en el mundo donde alguien haya sido tratado así por hablar su idioma. Pero la cosa no terminó allí. Se le da el yurupete acá. Bien, llegó a el yurupete. ¿Por dónde hablamos? A través de la boca. Por acá hay que pegarle. El yurupete, llegó a guaraní. No era todo apete. Esto es todo apete. Esto es yurupete en la boca, porque por allí hablaba, esa criatura hablaba guaraní. Otros se arrodillaron por hablar guaraní. Muéstrenme a alguien que por hablar inglés se arrodilló, por hablar francés se arrodilló, por hablar alemán se arrodilló. No existe. Acá el paraguayo se arrodilló, pero con saña, porque no era solamente la tierra, era ponerle yuquire, saguazú, sal gruesa, o ponerle itacubí, piedras trituradas, y en los últimos tiempos ponerle tapitas de metal, y sangraba la rodilla de la gente por hablar guaraní. O tenía que correr el patio de la escuela y decir no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. Sin embargo, el 87% sigue hablando guaraní. La lengua prohibida, la lengua reprimida, la lengua degradada,
la lengua es la que se intentó matar. Y fíjense que ustedes esta tarde me invitaron a mi amigo Daniel a hablar de esto. El guaraní está vivo. Probablemente alguien va a ser tocado la noche. Y va a decir, no sabía eso. Me estaba juzgando mal al guaraní. Les invito, hay fuentes, hay documentos, muchos, que les van a abrir la mente en esta cuestión. No para, claro, yo no tengo una mente xenofóbica, tampoco busco, qué sé yo, vamos a hacer una nueva guerra y vamos a liquidarle a todos ellos, así como ellos nos mataron alguna vez a nosotros. No, la guerra no, luego, la muerte tampoco. Sencillamente es que sepamos de dónde venimos, quiénes somos, y allí somos fuertes. Si ustedes saben quiénes son fuertes. Si ustedes ni siquiera lo saben, son débiles, no pueden hacer nada. Y acá en Paraguay hay que ser fuertes en este momento. El Paraguay necesita de líderes, pero de líderes con fuerza que sostengan un discurso de nacionalidad y de nacionalismo. No un nacionalismo a ultranza. Claro, yo no estoy diciendo nada del otro mundo. Si vienen los ingleses van a seguir viniendo, vamos a seguir comiendo papas fritas, vamos a ir a McDonald's, Burger King, todos los negocios que hay por allí. Me encanta comer, ¿cómo se llama eso de comer pollo frito? Nosotros vamos a comer pollo frito de yanqui todos los días. Bajo la calle dan los yanquis. Así es que eso quiero que en este caso puedan entender ustedes. No pasa por negar, lo que simplemente fortalecer lo que es nuestro. Ahora sí. Bueno, tenemos una pregunta de nuestra audiencia virtual en donde dice, ¿por qué no se nos hace conocer esto? ¿Por qué se esconde esta información? Nos enseñan todo lo mismo en un básico en el colegio, pero nos llegan esta información sobre guerras de otros países. Esa es la pregunta que nos realiza nuestra audiencia virtual. Bueno, yo dije hace rato que hay todavía gente que muchas veces no quiere que entendamos quiénes somos, ¿verdad? Qué fortaleza tenemos. Hoy día los futbolistas hablan de guaraní. Ahora ya seguro, ayer el partido de acá, todo el mundo ponderó guaraní que hablamos, ponderaron el chipá, la comida, todo. Y todo lo que viene el nombre guaraní. El nombre Paraguay ya está guaraní. Hasta para decir Paraguay, que es la capital, ese es el nombre guaraní. Nosotros tomamos tereré, estamos hablando guaraní, ponemos chipá, decimos chipaguazú, eso va a apuntar, todo eso está en el guaraní. Es decir, es inevitable el guaraní en nuestro camino, está en todas partes. Estamos casi, pero rodeados y traspasados por el guaraní. Y en cuanto a estos temas de la historia, yo creo que siempre hay que darles un estudio más pormenorizado, darle tiempo a que los niños, sobre todo los jóvenes, puedan conocer bien. Porque justamente yo le doy la razón a la persona, pero no es solamente en el caso de ellas, son siempre muchas las personas que después de hacer comentarios como este suelen preguntar por qué no sabemos. Entonces hay que ir. Hay un libro escrito por un brasileño muy famoso que es Julio Chiavenato, Genocidio Americano. Es un libro interesantísimo leerlo. Es la última Coca-Cola del desierto, pero ayuda bastante a abrir la mente en ciertas cuestiones. Hay otros más, pero sería importante abordar esos temas y hablar, no solamente en el seno de la escuela del colegio, allí entre amigos, en una reunión, llevamos un libro, leemos un capítulo, analizamos. De estos héroes que mencioné, la gran mayoría ni siquiera sabe quiénes son estas personas a las que llamé en este momento. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, y cierro porque ya tenemos nuestro número artístico, esta parte, después vamos a volver en una segunda. Si ustedes escucharon alguna vez la historia de un famoso personaje que en la guerra perdió los miembros inferiores, ¿verdad? Pero le aclaró que perdió los miembros inferiores, las dos piernas, los otros funcionaban muy bien. Entonces a él le pusieron un canasto, era el nombre de Felipe. Les invito a que busquen en internet Felipe Canasto y van a encontrarse con la historia del paraguayito que después de la guerra siguió aportando algo importante, ¿verdad? A él le llevaban en un canasto, venía la mujer le llevaba, ¿verdad? Él cumplía su función, mientras tanto ponía el poncho para indicar que él estaba allí en plena actividad. Una vez que terminaba ya estaban unas cuantas mujeres esperando su turno. El Felipe que había puesto en el canasto le llevaba a otro lugar a cumplir con otro pueblo. Llegó a tener creo que 80 años por él. Pero era un tipo, un cemental paraguayo que por esas cosas de la vida perdió las piernas, claro.
Bueno, esas son las historias, son anécdotas, muchas de ellas son graciosas, pero que también nos muestran parte de la historia que tenemos nosotros los paraguayos. Yo repito, lastimosamente no conocemos. Bueno, vamos a un pequeño corte y vamos a volver. Sí, le doy una palabra a Una pregunta. Quiero retomar lo que dijiste al inicio, como preguntar por qué no habla guaraní, por qué no hablo guaraní en mi entorno, en casa, en trabajo, no uso casa de guaraní. Y dijiste que son necesarias 350 palabras para poder manejarse básicamente en cualquier entorno. Sí. ¿Cómo yo, sin estar en un entorno donde no se habla guaraní, cómo puedo aprender? Tenemos una cantidad interesantísima de técnicas, inclusive cantando, recitando, leyendo, pero básicamente moviéndote con estas 350 palabras y conociendo una escritura básica. Es una cuestión muy simple. Voy a rápidamente decirte, yo quiero conjugar un verbo en castellano y ya tengo que agarrarme la cabeza. Yo le digo a mis alumnos que siempre me dicen, profesor, ¿cómo hacemos con los verbos irregulares? Y como son casi 2000, entonces yo le digo, por favor, yo no sé, que Dios se ha piedad de ustedes. Vale. Entonces, en el caso guaraní no son 2000, son solamente 6 verbos irregulares. 6 nada, facilísimo. El resto, como guatá, que es caminar, o carú, que es comer, yo lo único que tengo que saber son unos prefijos que me indican a mí, primera persona, y digo y es aguatá, acarú, yo como, ¿verdad? Re, guatá, re, carú. O, guatá, o, carú. Re, o, ya, o, re, o. Yo lo único que tengo que hacer es agregar el verbo. Solamente eso, ¿verdad? Yo digo aguatá, reguatá o guatá, ya están presentes. Y yo quiero llevar eso al pretérito, lo único que le voy a agregar, por ejemplo, curí. Y lo único que va a cambiar otra vez, re, o, pero voy a decir guatacurí, guatacurí, guatacurí. Guatacurí, re, guatacurí, o, guatacurí. Facilísimo. Quiero llevar curí y cambiar a futuro, voy a decir ta. Es decir, guatata, guatata, re, guatata, o, guatata. No cambia guatata, cambia re, o, ya, o. Facilísimo. Es más fácil que caminar a pie. Lastimosamente la propaganda es que es complicado, que cuesta, que es imposible, pero esa es la propaganda. ¿Ustedes prueban? Adjetivo, sencillísimo. Yo digo poná y solamente poná. Yo digo en castellano, poná es lindo, pero lindo puede ser lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní es poná. No hay poná, pono, ponás, ponos. No hay. Es poná y punto. Fácil, fácil. Entonces, por eso, si ustedes se animan, después vamos a hablar con Juliano y vamos a hacer un curso con ustedes, rapidísimo. En más o menos en mes y medio ustedes tienen que hablar guaraní. Si no hablan guaraní, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo.